Hoy visitamos uno de los tesoros más impresionantes de Indonesia, que junto con Borobudur hacen que la visita a Yogyakarta sea imprescindible. Bienvenidos a Prambanan. Un nuevo día en Yogyakarta y un nuevo y espectacular monumento. Prambanan, declarado Patrimonio de la Humanidad, es uno de los templos hinduistas más grandes que podéis ver y es sencillamente espectacular. Hace mucho calor, ya nos han cobrado la entrada, para los internacionales son unos 30 euros, para los locales son, no sé si son 1 euro o 60 céntimos, pero bueno, esto es así, en todos los monumentos importantes en Indonesia es lo mismo. Tiene su razón de ser, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a darnos una vuelta por aquí, si el calor nos lo permite, y vamos a enseñaros todo esto que es espectacular. Vamos allá. El templo de Prambanan es un conjunto de 240 templos hindús situados en la isla de Java, a unos 15 kilómetros de Yogyakarta. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como ya os hemos dicho, en 1991. El templo de Prambanan es el templo hindú más grande de Java y el segundo más grande del sudeste asiático, solo superado por Angkor Wat, el famoso templo que está en Camboya. El conjunto está dedicado a la Trimurti, la trinidad de los dioses más importantes del hinduismo. Es un lugar fantástico, ¿eh? Tenemos una visión del templo desde aquí estupenda. Está organizado muy bien, la visita está muy bien organizada. Podéis contratar un guía si queréis por 200.000 rupias, son unos 12 euros. Nosotros hemos decidido hacer la visita por nuestra cuenta, hay mucha información por todas partes. Podéis leer cuál es la historia, el siglo, las veces que se ha tenido que reconstruir, como los otros templos que os hemos ido enseñando. Y aquí al lado hay como un parque donde puedes sentarte, descansar, porque la verdad es que con el calor que hace es bastante necesario descansar de vez en cuando e hidratarse. Y un poquito más allá hay una cafetería donde vamos a comer algo porque son ahora mismo casi la 1 de la tarde. No hemos comido nada y el humor empieza a estar un poco alterado, así que es mejor que comamos algo antes de que haya una crisis. A medida que nos acercamos a la parte central del monumento, se va haciendo más evidente lo grande que es y lo magnífico de la arquitectura. De verdad que es sobrecogedor. Los arqueólogos consideran que este templo se construyó para competir con el templo de Borobudur, que también es extraordinariamente grande y es fantástico. Entonces, bueno, eran dos centros de poder que estaban compitiendo. En la zona que bordea el patio central, observamos montones de piedras apiladas alrededor de los templos medio reconstruidos. Estas pilas de piedra son los restos de los 240 templos del recinto exterior en los que se sigue trabajando para su reconstrucción. Como veis, todavía queda mucho por hacer. Como ya hemos dicho, Prambanan está dedicado a la Trimurti. ¿Pero qué es la Trimurti? Se trata de un grupo formado por los dioses Brahma, Vishnu y Shiva, cada uno representante de una fuerza fundamental para la existencia del universo. Brahma es el creador, Vishnu el conservador y Shiva el destructor. Prambanan es un importante lugar de peregrinación para los hindús que vienen a adorar a las divinidades y participar en ceremonias religiosas y rituales. En cuanto a su arquitectura, el templo de Prambanan es uno de los ejemplos más impresionantes del arte hindú en Indonesia, y junto con Borobudur y los volcanes Merapi y Bromo,
son un importante reclamo turístico para visitar la isla. La arquitectura de los templos sigue las tradiciones típicas de la arquitectura hindú, basadas en el Vastu Shastra. Esto podríamos decir que es el Feng Shui de los hinduistas. El patio central alberga 8 templos principales, conocidos como Chandi en indonesio, cada uno de ellos adornado con esculturas y estatuas religiosas en su interior. Los 3 templos principales, como ya hemos dicho, corresponden a las divinidades de Vishnu, Shiva y Brahma. Frente a ellos hay 3 templos más pequeños dedicados a los 3 animales que, según la mitología hindú, utilizaban estos dioses para desplazarse. Estos 3 templos están dedicados a Hamsa, frente a Brahma, Nandi, frente a Shiva, y Garuda, frente a Vishnu. Este último, Garuda, es además un símbolo nacional y el logotipo de la compañía aérea de Indonesia, que además se llama Garuda. El edificio central del templo, dedicado a Shiva, mide 47 metros de altura y cada uno de los 240 templos que conforman el conjunto está dedicado a una divinidad hindú diferente, lo que hace que el conjunto sea una representación simbólica del universo según la cosmología hindú. Prambanan es especialmente importante para los seguidores del Shivaísmo, una rama del hinduismo que venera a Shiva como la deidad suprema. Por eso, el templo central, y el más grande, está dedicado a Shiva. El templo es uno de los destinos turísticos más populares de Indonesia y atrae a visitantes de todo el mundo, que además de explorar el templo en sí, tienen la oportunidad de presenciar un espectáculo de danza javanesa conocido como el ballet Ramayana. Este ballet es una representación teatral y musical de la antigua epopeya hindú, el Ramayana. Para llegar al templo de Prambanan desde Yogyakarta tienes varias opciones. Puedes ir en tren, en autobús, pero yo te recomiendo el taxi. No es caro y es lo más cómodo y accesible. Pues hemos llegado al final. Hasta aquí nuestro vídeo sobre la visita a Prambanan. Y ya sabéis, como siempre, si os ha gustado, os suscribís, le dais a like, nos podéis dejar cualquier comentario, nos podéis consultar cualquier duda. Os atenderemos con mucho gusto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.